que estipuladas por acta. Espera, Sandra tenía la palabra con respecto a... Espera, Sandra. Yo no le sino como para complementar eso. Digamos que también ayuda a establecer una asesoría para poder ejercer un funcionamiento de una empresa. Es decir, que nosotros, como digamos en el caso de Farmaweb, tenemos que hacer este tipo de estudio para poder consolidar una buena, pues en este caso, farmacia digital y sacar el proyecto adelante. Eso para mí es muy importante. Retomando lo que estaba diciendo Sandra, entonces pues la importancia del estudio administrativo, pues que nos permite la toma de decisiones estratégicas, en qué vamos a invertir el dinero, cuánta solidez contamos, nos permite ver el panorama globalmente. Bueno, y también nos permite ver si nuestra propuesta de negocio tiene crecimiento y sostenibilidad a largo plazo, que es lo que buscamos, ¿no? Que los recursos pues tengan crecimiento y pues tengamos ganancias. Y pues lo que les hablaba de la distribución de funciones y recursos, queremos ser específicos en qué hace cada persona dentro de nuestra empresa y pues que logren cumplir con el presupuesto que llevamos. Ahí es la importancia del estudio administrativo. Siento que es importante generar como un checklist según lo que nos decía él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, crear como unos estándares de cumplimiento. Entonces, el personal administrativo, si el personal está siendo eficiente o no está siendo eficiente, o si por ejemplo necesitamos un personal que es capacitado o no es capacitado. Entonces, con esa como generación de una tablita con requisitos y un checklist, pues nos permitimos como priorizar las tareas que tenemos pendientes y mejoramos como ese proceso administrativo. Y teniendo en cuenta lo que dice Eva, pues ahora están las evaluaciones de desempeño laboral, que no las realizan. Entonces, pues ahí se ve que cada persona cumple su meta pues, a nivel individual y también como equipo de trabajo, que cumplimos, este departamento cumplió con las metas de este cuatrimestre o de este semestre y esto nos lleva a medir todo. ¿Esos son qué indicadores de gestión? Indicadores de gestión. Bueno, entonces, tomando lo del estudio financiero, pues lo que les decía, la viabilidad económica del proyecto o de nuestro emprendimiento a través de una proyección que se hace de ingresos y costos, retorno, esperando un retorno de esa inversión. Eso es lo que se quiere ver en un estudio financiero. Que si yo invierto, digamos, 1.000 pesos, ¿en cuánto tiempo los veo retribuidos? ¿En cuánto tiempo veo la ganancia? ¿Y en cuánto tiempo alcanzo un punto de equilibrio? Bueno, entonces decimos que para el estudio financiero iniciamos pues con una inversión requerida. Nosotros lo tenemos planteado en Farmaweb Tolima, que cada uno de nosotros va a poner capital inicial, pero pues existen también otras formas de iniciar la inversión, de financiar, como son pues créditos y por ejemplo el fondo emprender es otra opción que puede haber. Bueno, entonces en cuanto al flujo de cajas, pues son las entradas y salidas de efectivo que tiene pues nuestra empresa y la proyección de ingresos y costos son las estimaciones que vamos a realizar a futuro. ¿Alguien quiere opinar sobre el tema? ¿Nadie? Pues es que tú ahí tocabas el tema del fondo emprender, pero ahí hay que hacer como una aclaración, y es que para que el fondo emprender funcione debe haber un capital semilla, debe haber una conformación empresarial. Entonces el fondo emprender podría aplicar en el flujo de caja, pero no en el capital. Pero no en el capital inicial. Bueno, y capital semilla también, más adelante lo vamos a hablar, pero pues, por ejemplo, el capital semilla lo podemos conseguir, pues ahí decía que con amigos y familiares, así como nosotros lo tenemos planteado en Farmaweb Tolima, que vamos a hacer pues Carolina. compañeros de universidad y que vamos a plantar ese capital semilla. Claro, espera, Carolina. Pues también se habla como de las fuentes de financiamiento que hay internas y externas, ¿no? Internas pueden ser los ahorros personales, lo que dice él, pues lo tuyo, digamos lo de tu familia, llegados, de pronto otras cosas que usted tenga, las utilidades que tiene, las emplee para otras cosas,
Esas pueden ser las internas y externas, ya pueden ser préstamos, tarjetas, inversores, subsidios, todo lo que hablaba así también como del fondo emprender, ese puede ser una de las externas. César. Bueno, es que hay uno que se llama crowdfunding. No sé si lo estoy diciendo bien. Se llama así y dice que es un financiamiento de contribución de múltiples personas, pero están en línea, o sea, no es ni siquiera que las tienen acá frente, sino que es, digamos, por internet, como una inversión virtual que hacen como un Es como decir inversión de garantía de valor. Exactamente, entonces lo que hacen las personas es invertir en ese proyecto porque les parece interesante y no tienen necesidad de interactuar con ellos, simplemente están con él, o sea, simplemente les brindan el apoyo y les regresan la inversión ya cuando esté. Sandra Rojas. Pues en el estudio financiero también incluye una evaluación financiera donde se incluyen los ingresos, los gastos, los activos, los pasivos, el flujo de caja, que es con el objetivo de comprender la salud financiera de la empresa. Andrea. También pues yo encontré que inversores ángeles, que son personas que tienen mucho dinero y que invierten en las empresas emergentes a cambio de una participación en la empresa. Correcto, continuamos. Ay, espérame. Continuamos. Bueno, entonces, retomando, la evaluación financiera, para cerrar ahí, buscamos analizar la rentabilidad del proyecto utilizando los indicadores. Uno de los indicadores es el VAR, que es el valor actual neto, el TIR, que es la tasa interna de retorno, y la relación beneficio-costo. ¿Qué quieren estos indicadores? Determinar si el proyecto es financieramente viable. Y también pues comparar diferentes proyectos para tomar decisiones informadas acerca de si la inversión es viable o no es viable, cuánto tiempo se va a demorar en dar ganancias, llegar al punto de equilibrio. Pero adicional a eso, las van que miden. Ya vamos a explicar. Ok. Bueno, entonces el valor En esa también es importante tener como ciertos indicadores para evaluar a ver si la inversión que se está haciendo es viable, para poder cumplir como los objetivos a corto plazo y para que a ver si no tenemos las deudas excesivamente. Hay otro factor financiero que evalúa, que es la TIR, que es la tasa interna de oportunidad. En ella se evalúa inicialmente lo que se requiere de la compañía, o sea, lo que de pronto a los objetivos que se va a plantear la compañía, y ya después van evaluando con la VAR y la TIR. Listo, continuemos. Retomamos. Entonces, el valor actual neto es la diferencia entre el valor presente de los flujos de caja futuro y el proyecto de inversión inicial. El PAN positivo, eso se mide por escala. Si es mayor a 0, es positivo. Si es menor a 1, es negativo. Y si es 0, se dice que es indiferente. Bueno, entonces un PAN positivo indica que el proyecto es rentable. Ya ahorita les procedo a... Siempre debe ser positivo, no puede ser negativo. Pero hay estimaciones. Okay. Bueno, entonces la tasa interna de retorno. Entonces es la medida financiera que se utiliza para evaluar la rentabilidad de la inversión, se expresa como porcentaje y representa la tasa de rendimiento esperada de la inversión a lo largo de su vida útil. Entonces, esta tasa interna de retorno es lo que se espera que me dé mi inversión a largo plazo. Y pues ahora vamos con la relación costo-beneficio, que esta es la que mide como la rentabilidad del proyecto. Entonces esta se anda haciendo la división entre el valor presente de ingresos y el valor presente de pago. Es decir, digamos si tenemos un ingreso de 1.500 y tenemos que pagar 1.000, entonces dividimos 1.500 entre 1.000, queda 1,5, lo que quiere decir pues que es positivo porque tiene que dar 1 o por encima de 1. Y luego pues acá hay una diapositiva donde nos describe como mejor lo que es la VAR, la TIR y la relación costo-beneficio.
la anterior. Entonces son pues herramientas que en conjunto se utilizan para evaluar la viabilidad de un proyecto y pues la rentabilidad. Entonces pues la VAN mide la rentabilidad en términos absolutos o pues en su dinero generado. La TIR mide la rentabilidad en términos porcentuales y la relación costo-beneficio mide pues cuánto está generando pues la empresa. Y ahora pues acá tenemos un cuadro que es como la comparación pues con unas características que pues métrica principal, entonces la VAN es la relación valor monetario neto, la TIR, tasa porcentual de rentabilidad y la relación costo-beneficio entre beneficios y pues costos. Si toma en cuenta el criterio de la decisión, entonces se dice que la VAN pues tiene que aceptar el proyecto o rechazarlo. La TIR tiene tasa de descuentos, ya sea para rechazarlos o pues negarlos. Y igual que la relación costo-beneficio, pues que haciendo la ecuación se sabe si sí va a dar o no. Entonces dice que si toma en cuenta escala, la VAN sí, y la relación costo-beneficio y la TIR no lo hace. Si tiene alguna simplicidad, se requiere tasa de descuento precisa en la VAN. La TIR pues es muy fácil de interpretar y la relación costo-beneficios es simple en proyectos públicos. Que para sus usos, el proyecto de inversión privada en la VAN se utiliza, la TIR comprobar la rentabilidad de proyectos y en proyectos sociales y gubernamentales en la relación costo-beneficio. Y pues que el estudio administrativo de un proyecto es un paso muy importante para dar a conocer pues algún tipo de negocio, si alguna empresa quiere iniciar, que es muy importante hacerlo y tomando en cuenta pues estas tres criterios de evaluación para pues tener claro si sí va a funcionar o no. Adicionalmente, la evaluación financiera digamos que es muy importante para la toma de decisiones de toda la empresa, por decirlo así, porque pues nos permite promocionar objetivos sobre la rentabilidad, el riesgo que podamos tener, las variabilidades del proyecto, como el análisis de altas y bajas en temas económicos. O sea, digamos que el estudio administrativo sería como esa columna vertebral que tiene el proyecto. Entonces va a ser ese estudio a nivel técnico administrativo que nos va a permitir darle como pie y cabeza al proyecto. Entonces es lo que nos va a decir como cuáles son los requerimientos que necesitamos y es para que esos requerimientos cuáles son los cumplimientos que nosotros podemos dar. Si es así, lo que te entendí. Y pues ahora ya vamos a ver con quiénes hacen parte de un plan del negocio. Pues acá hay algunos, no son todos porque pues dicen que algunos pues son los emprendedores o los fundadores, pues quienes quieren empezar a hacer pues un proyecto. El equipo directivo, que estos van pues ya dentro de los que lo están fundando, que son quienes delegan ciertas responsabilidades. Los inversores, los asesores y mentores, que estos pues tienen una responsabilidad también porque son quienes van a decirle a los emprendedores, pues a los fundadores si sí es viable o no es viable y qué tan bueno sería pues hacerlo. Los clientes potenciales, proveedores y socios estratégicos, instituciones financieras y pues entidades gubernamentales, en algunos casos pues cuando se quiere que algún de esa gente allá que les aportan plata para que puedan hacer su proyecto. Bueno, ¿y por qué es importante un estudio financiero? Para verificar si nuestro proyecto es rentable o no, si nuestro capital está seguro, cuánto se va a demorar en nuestro plan de inversión, para ver si es viable o no realmente. Todos estos indicadores, eso es lo que buscan. Karen, Sandra. También es importante porque permite evaluar la eficiencia de la empresa en la utilización de los activos y ver el nivel de ventas que tiene. Sandra. Y con la conveniencia para efectuar, o sea, para hallar la conveniencia para actuar nuevas inversiones. Tatiana.
Bueno, adicional a eso, complementando, también es muy importante, como lo decía ella, para determinar la viabilidad de nuestro proyecto, pero asimismo para determinar los riesgos que podemos enfrentar frente a, como digo yo, frente a la competencia, ¿sí? Ahí podemos evidenciar o podemos mirar cuál puede ser como nuestro, como digo yo, como nuestro boom de nuestro negocio, de pronto alguna falencia que tenga otra empresa. Entonces usted se da cuenta ahí y dice, bueno, esto no lo tiene, implementémoslo. Y así pues ayuda como tal a crecer nuestra empresa. Sí, no, al igual, más adelante vamos a hablar sobre estos estudios también nos sirven para ver cuál es nuestro nicho de mercado, porque pues tenemos que aprovechar lo que decía Tatiana, nuestra ventaja frente a la competencia, cuál es el valor agregado que vamos a llevar. ¿El estudio financiero es en la etapa inicial o final de un proyecto de inversión? Inicial. ¿Por qué? ¿Quién dice por qué? ¿Quién dice por qué? Porque si usted no sabe cuánto tiene, cómo va a mover el dinero, el capital, las personas, necesita saber con cuánto presupuesto, con cuánto capital usted cuenta para empezar el proyecto. Entonces usted dice, necesito tanto dinero, ¿en qué lo voy a invertir? Si usted empieza sin un peso no va a arrancar nada. Bueno, y si yo le pongo el ejemplo, por ejemplo, como emprendedor, ¿usted cómo haría? ¿Por dónde empieza primero? Si no tuviera un peso, empezaría con Las fuentes de ingresos. con de pronto, primero que todo, habría que buscar un banco. Un banco realmente es la primera opción para cualquier emprendedor. Bueno, pero yo sí quiero aclararle algo sobre ese tema. Realmente es importante que el estudio financiero siempre se toma en el proyecto como inversión, o sea, como proyecto de inversión se toma al final. ¿Por qué motivo? Porque estamos haciendo solamente una proyección a futuro, no estamos iniciando un proyecto como tal. Cuando nosotros iniciamos un plan de estudio, primero como emprendedor, ¿qué tenemos primero que hacer? ¿Qué fue lo primero que nosotros hicimos en el momento de que hicimos el proyecto de PharmaWeb? Entonces, lo primero que hay que hacer en un proyecto de inversión como tal es únicamente la idea, la lluvia de ideas, todos los procesos y demás. Por eso, no, el estudio financiero, espera un momento, lo que pasa es que les hacía clarificación en la pregunta porque es un proyecto de inversión, no estamos hablando de ejecución. Cuando estamos haciendo un proyecto de inversión lo estamos haciendo a futuro. ¿Y qué estamos haciendo primero? Retomamos las ideas, el nicho de mercado y demás, que eso es el primero, o sea, lo primero que la idea nace. Luego de ahí sí ya viene el proyecto, el estudio financiero. ¿Por qué? Porque entonces estamos tomando nuestra idea. Después de nuestra idea iniciamos el proceso de ejecución, o sea, de iniciación. De ahí no podemos hacerlo, no, porque es que estamos hablando de proyecto de inversión, porque primero nace una idea en un proyecto, de esa idea nosotros la potencializamos y después de potencializarla nosotros ahí sí iniciamos el proyecto de investigación o de viabilidad. Entonces, por ende, no, es el último paso. Preguntémosle a la profe, porque eso, créame que eso... No, es que estamos hablando de proyección, no estamos hablando de proyecto actual. Pero lo que tú estás diciendo también se tiene que hacer al principio de iniciar cualquier actividad. Porque cuando usted buscamos ¿qué actividad va a inversiones, arrancar si no sabe qué tiene? Sí, lo que pasa es que es un ejemplo. Sí, Mira que Jesús está yendo por otro lado. Lady. Sí, no, yo lo que le entiendo a Eliana, si de pronto le comprendo, el tema de que está hablando de que cuando nosotros vamos a iniciar un proyecto, esa es la fase final del inicio del proyecto. Exactamente. Porque pues primero empezamos con una lluvia de ideas, exacto. Después vamos a mirar el nicho de mercado, después se va a evaluar, digamos, me imagino que pues ya se evalúan una cantidad de cosas que estamos hablando de la estructura jerárquica, de todo eso, y finalmente para como cerrar con broche de oro el tema del proyecto que no estamos desarrollando, es eso. Exactamente, eso es. Ya nos sentamos a evaluar el estudio financiero. Ya cuando nosotros vamos al proyecto en ejecución, sí es lo primero. Ya cuando ya estamos en ejecución, el proyecto en ejecución, sí es lo primero que tenemos que hacer. Claro, y la ejecución lleva consigo que obviamente financieramente
las cosas son fluctuantes, ¿no? Como Por eso yo les decía, proyecto... Como, si ayuda, como la parte financiera es la un pregunta pilar está muy mal formulada, importante. porque ella dijo que era lo último. No, yo estoy hablando en un proyecto de inversión, más no en el proyecto, en la inversión como tal. Sigamos con Edward. Venga, que sí, ya se metió. Entonces, bueno, estaba hablando que es un pilar muy importante para la toma de decisiones. Entonces, igual, como todo va cambiando, o sea, por ejemplo, cuando se pone un plan en marcha, un plan de negocio en marcha, pues obviamente las cosas van cambiando y vamos evaluando a ver qué se van a hacer cambios. Y eso pasa con un proyecto ya en la parte financiera, que eso fluctúa, o sea, va cambiando y es muy importante para la toma de decisiones de una empresa. De hecho, la teoría administrativa habla de algo totalmente opuesto. La teoría administrativa lo que nos plantea es que nosotros debemos crear una microeconomía. Esa microeconomía no la debemos plantear al inicio del proyecto. Nosotros tenemos que tener una estimación de cuáles son los recursos con los cuales nosotros contamos. Cuando nosotros hablamos de recursos financieros, no solo hablamos de la plata, sino que hablamos también del equipo de trabajo, también hablamos de las estructuras que debemos organizar y hablamos de todo lo que engloba, porque todo eso nos va a generar a nosotros un gasto, un pasivo. Para nosotros poder tener esos pasivos, nosotros también tenemos que tener un estimado de cuáles son los activos que nos van a ingresar. Esos activos, ¿de dónde los encontramos? Los encontramos por financiación externa, los encontramos por bancos y demás, pero es algo que se tiene que plantear desde un inicio, o si no la idea no va a fluctuar. ¿Por qué? Porque si es una idea de negocio y si es un emprendimiento, puede ser formal, pero se debe contar con un capital económico. Ese capital económico no solo lo tenemos que plantear a largo plazo, sino que lo planteamos al momento que yo me siento en un computador, porque para yo sentarme en un computador a plantear mi plan de negocios, yo tengo que tener el computador, eso es un activo que ahí ingresa. Entonces van a ser todos los activos que ingresan y yo tengo que tener un micro plan financiero para yo poder englobar. Entonces sí tiene que estar al inicio de ese emprendimiento y no tiene que estar al final planteado, porque al final yo voy a decir como esto fue lo que encontré en la teoría en el plan administrativo, ¿sí? Y esto es lo que va a ser mi idea. Pero antes de eso yo tuve que eliminar unos costos y tuve que agregar otros costos que no tenía en cuenta al inicio. Listo. Lo mismo que yo dije, pero en palabras más técnicas. Listo. Resumiendo. Continúa. Igual, pero diferente. Bueno, Igual, vamos a pero es presentar un video que explica más que todo los métodos de evaluación que de la financiera. Las inversiones del proyecto. El estudio financiero se encarga de estudiar la forma de contabilizar las diferentes cuentas como ingresos, inversiones, costos y gastos. Y asimismo, se calculan las cuentas financieras como capital de trabajo, gastos de depreciación y gastos de amortización. Y finalmente, se elaboran los estados financieros del proyecto, flujo de caja, estado de resultados, balance general. Todos estos elementos ya mencionados servirán para la evaluación del proyecto. En la evaluación del proyecto se estudia el significado y forma de calcular el punto de equilibrio y a calcular la rentabilidad del proyecto, como los métodos que tienen y no tienen en cuenta el valor de dinero en el tiempo. Entre estos métodos podemos encontrar valor presente neto. Es el valor del proyecto medido en dinero de hoy. Criterios de decisión. Si el valor presente neto es mayor a 0, señala que el proyecto es conveniente. Cuando el valor presente neto es menor que 0, señala que el proyecto no es atractivo. Y cuando el valor presente neto es igual a 0, señala que el proyecto es indiferente. Significado. El valor presente neto es el valor de oportunidad del dinero actual de una alternativa de inversión. Por tanto, su valor depende del tiempo. Tasa interna de retorno. Es la tasa de interés que hace nulo al valor presente neto. Significado. Es la tasa de interés que se percibe por mantener los dineros invertidos en el proyecto. Criterios de decisión.
Si la tasa interna de retorno es mayor al valor presente neto, señala que el proyecto es conveniente. Cuando la tasa interna de retorno es menor que el valor presente neto, señala que el proyecto no es atractivo. Pero si la tasa interna de retorno es igual al valor presente neto, señala que el proyecto es indiferente. Relación beneficio-costo. Se utiliza para evaluar estudios de grandes proyectos públicos de inversión. Se apoya en el método de valor presente neto. Denotación. Beneficio-costo es igual del valor presente neto de los ingresos entre el valor presente neto de los egresos. Subíndice. Beneficio-costo. Si es mayor a 1, es conveniente. Si es igual a 1, indiferente. Y si es menor a 1, no es atractivo. Significado. Al sustraer el resultado de la unidad, se obtiene la cantidad de prima que genera cada peso de inversión, cuando este último se expresa en valor presente. Periodo de recuperación. Es el tiempo, año y fracciones de años. Consiste en sumar los flujos de efectivo netos del proyecto hasta recuperar la inversión inicial. Periodo de recuperación descontado. Es el tiempo en años y fracciones de años, a partir de la suma de los flujos de efectivo netos descontados con la tasa del costo de capital. Consiste en sumar los flujos de efectivo netos descontados del proyecto hasta recuperar la inversión. Análisis de sensibilidad. Herramienta que se utiliza para estudiar el riesgo que presenta el proyecto frente a cambios de críticas variables, que son precios de productos, precios de insumo, fenómenos naturales que modifiquen el cronograma o variables técnicas. Y por último de este método es el cálculo de interpretación de los índices de liquidez, que son el endeudamiento y la rentabilidad del proyecto.